Tenemos que cumplir con esta responsabilidad. Aquí se ha desactivado el micrófono. Hola, ¿ahí me escucha? Bueno, entonces hagamos un último esfuerzo para terminar la clase. Listo. Entonces ha comentado que cuando tenemos una tabla de frecuencia, ¿cómo hallamos el valor promedio? ¿Sí? Ha puesto un ejemplo sencillo, porque las ideas son sencillas. Sí, el ejemplo sencillo era, digamos que yo determiné las edades de los estudiantes de un salón de clase. ¿Listo? Y alguien mal encuestó y me pasó la información en una tabla de frecuencia. De la siguiente manera, me pasó la información así. Una tablita y me dijo, bueno, me aclaró. La primera columna son de las edades. Sí, la edad del niño. Y la segunda columna es la frecuencia. ¿Listo? Y aquí yo ya he puesto algunos valores. No sé cuáles, pero después voy a colocar otros. 5, 3, 7, 4, 3. Bueno, un niño tan pequeño no está en la escuela todavía, ¿cierto? 6, 2, 8, 1, 8. También coloquémosle aquí 3 y 9, 1. ¿Cierto? Y entonces le está preguntando que cómo a partir de esta tabla de frecuencias calculo la media. Sí, a partir de la tabla determine la media. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta. Bien. ¿Y hay alguien aquí que sabe hacer eso? ¿Todos saben o no? ¿O aquí estoy yo para explicarlo? ¿Y qué hacemos? Pregunta, ¿cuántos niños fueron encuestados? Total de niños. ¿Dónde sumo? 13, profe. 13 de niños. 13 niños, ¿cierto? Porque entonces tengo que sumar las frecuencias, ¿sí? Este 9, frecuencia 1, corresponde a la edad de un niño. Aquí nos está diciendo que 3 niños tienen 8 años. Nos está diciendo que 2 niños tienen 6 años. 4 niños tienen 7 años. 3 niños tienen 5 años. ¿Sí? El total de niños es esta suma. ¿Sí? ¿Cuánto suma esto? 3 más 4, 7, más 2, 9, más 3, 12, más 1, 13, como dice el compañero ya. Sí, mi población es de 13. Perdón, mi muestra es de 13. ¿Listo? Ahora, para hallar un promedio, ¿qué tengo que hacer? Sumar las edades y sumar la cantidad de datos y dividir entre eso, entre el total de datos. ¿Cuántos suma entonces los datos? Porque miren, permítanme un segundo, aclaro aquí mejor. Cuando a mí me dicen que tengo la edad 5 con frecuencia 3, si yo listo todo esto, lo que está en la tabla, me están diciendo que el 5 aparece 3 veces. ¿Sí? Luego, me están diciendo que el 7 aparece 4 veces en mi lista. Pues coloco el 7 4 veces. No siempre lo vamos a hacer así ahorita porque estoy explicando. El 6 aparece 2 veces. Entonces el 6 2 veces. El 8 3 veces. Entonces el 8 3 veces. El 9 una vez. ¿Listo? Aquí tengo el listado de mis datos. Eso es lo que está sintetizado ahí en la tabla. Bien. Entonces yo quiero hallar el promedio de estos datos. Pues tengo que sumar esto. ¿Cierto? Sumo todos los datos y divido entre cuántos, la cantidad de datos que ya sabemos que es 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sumamos la frecuencia y eso me dice cuántos datos tenemos. ¿Sí? Mire, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago esta suma? Pues mire, tengo 5 más 5 más 5. 5 más 5 más 5 es lo mismo que tener 5 por 3. ¿Sí o no? La suma de estos 3 primeros es 15. 5 por 3, 15. Entonces multipliqué edad por frecuencia, más
Tengo 7, 7, 7, 7, 4 veces. La suma de esos 4, del 7, 4 veces es lo mismo que tener 7 por 4. ¿Sí ven? Y tengo el 6 dos veces. 6 más 6 es 12, que es lo mismo que 6 por 2. Entonces más 6 por 2. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y cuando tenemos una tabla de frecuencias, no tenemos que colocar ese listado como hicimos aquí, ¿no? Sino que para allá el promedio sumo edad por frecuencia en cada fila, edad por frecuencia, edad por frecuencia, edad por frecuencia, edad por frecuencia. Y divido entre la suma de las frecuencias. Entonces la otra sería 8 más 8 más 8, que es 8 por 13. Más 9 por 1, 9. Y divido entre la suma de las frecuencias. Perdón. La suma de las frecuencias dio 13, que es la cantidad total de datos. Y entonces así calculo la media cuando tenemos una tabla de frecuencias. ¿Sí? El libro presenta la fórmula de esta manera. ¿Sí? Dice que la media, recordemos que se escribe X barra, cuando tenemos tabla de frecuencia es la frecuencia multiplicado por el dato. Recuerden que ese símbolo, esta E que aparece aquí, es sumatoria. Sumo la frecuencia por el dato, F por X, y divido entre la suma de las frecuencias. ¿Sí? El libro presenta esa fórmula de esa manera. Indicando pues, bueno, lo voy multiplicando así, visto como hicimos aquí, frecuencia por dato, y dividimos entre 13, que es la suma de todas las frecuencias. Bien, pregunta hasta aquí. Así se calcula la frecuencia a partir de la media a partir de una tabla de frecuencias. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sí está claro? ¿O está muy extraño eso? ¿O ya me quiero ir a descansar? ¿O mejor no opino nada? ¿Qué dicen ustedes? Todas las anteriores. Uy, ¿cómo? Hagamos una cosa, hagamos un último ejemplo y ya. ¿Qué pasa si en lugar de tener una tabla de frecuencias como estas, que está el dato y está la frecuencia al lado, en lugar de tener el dato y la frecuencia, cambiamos un poquito la situación, ¿cierto? ¿Qué tal si tenemos una clase y la frecuencia? Es decir, si tenemos una tabla de frecuencias pero con intervalo, ¿sí? Por ejemplo, así, como lo que ustedes van a hacer en el taller. Si yo tengo, son intervalos, digamos que esto va, coloquemos aquí el intervalo de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8 y de 9 a 10. ¿Listo? Ahí tenemos intervalos. ¿Cómo interpretamos esto? Quiere decir que hay 3 niños que tienen una edad entre el 1 y 2. ¿Sí? Hay 4 niños que tienen una edad entre 3 y 4. Hay 2 niños que tienen edades entre 5 y 6. Por ejemplo, puede tener edad de 5 añitos y medio, 5.5 o 6 añitos. Estamos dando la información en intervalo. ¿Bien? Entonces, si tenemos intervalo, ¿cómo a partir de la tabla calculo la media de las edades? Si yo tengo un intervalo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo trabajo con un intervalo? Antes teníamos el dato concreto, ¿no? Y aquí tengo un intervalo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Pues miren, ¿ustedes han escuchado hablar del representante de la clase y del intervalo? Pues nosotros podríamos hacer lo siguiente. Construir otra columnita aquí al lado. ¿Sí?
Porque es que el problema es que yo no puedo trabajar con un intervalo para hallar el promedio. Entonces yo puedo construir otra columna y en cada casilla coloco el representante de la clase. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el representante de una clase? ¿Sí? Por ejemplo, de 1 a 2. De 1 a 2. Vamos a escoger el representante como siendo el valor numérico que está en toda la mitad de la clase. ¿Sí? ¿Cuál es ese valor en este caso? El 1.5, ¿cierto? Entonces trabajo con este dato para hallar el promedio. ¿Sí? Entonces el representante de la clase aquí es 1.5. El de la siguiente clase, ¿cuál es el representante? Entre 3 y 4, ¿quién está en la mitad? 3,5. 3, 5, aquí está el 5, 5. Aquí está el 7, 5. Y aquí está el 9, 5. Entonces, como no puedo trabajar con un intervalo, obtengo el representante de la clase. Voy a colocar aquí representante. Y con este calculo el promedio. ¿Cómo sería el promedio entonces usando los representantes de la clase? Entonces yo estoy asumiendo que tengo 3 niños con edad de 1 año y medio. Entonces aquí coloco, voy borrando aquí. Uso la misma fórmula anterior, pero con los representantes de clase ya. Listo, entonces aquí borremos. Entonces, ¿qué hago? Representante de clase por frecuencia. Entonces 1.5 por 3 más 3.5, que es de la siguiente clase, por su frecuencia, que es 4, más 5.5 por 2. 5.5 por 2 más 7.5 por 3. Más, ¿cuál sería el último? 9.5 por 1. Por 1, que es 9.5, dividido entre 13, que es la suma total de las frecuencias. Bien. Entonces, si tengo intervalo, busco el representante y trabajo con eso. Moraleja. Bien, esa es la idea. Pregunta hasta aquí. Ya sabemos hallar medias cuando tenemos tabla de frecuencia con dato o tabla de frecuencia con intervalo, con clases. Si hay que hacer un paso más, hallar el representante y ahí sí con el ponderar. Bien. ¿Preguntas? ¿Está todo ok? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. entonces si es así, Ok. entonces, si es así, resumiendo, pues, bueno, escriban presente en el chat otra vez. Y resumiendo, pues, tenemos un taller para entregar el próximo sábado. ¿Hasta qué hora lo pueden entregar? Hasta las 11 de la noche. Y recuerden que la próxima semana, según el calendario académico, es semana de parciales, ¿no? Entonces, ¿sí están conscientes de eso? La próxima semana es semana de parciales, ¿o no? Sí, Para ustedes profe, es la próxima diferente. semana. No, profe, una pregunta, ¿cómo va a ser el parcial y de qué hora a qué hora tenemos plazo de realizarlo? Muy bien, esa es la pregunta que quería que me hicieran. Entonces, yo les comenté a ustedes cuando socialicé el contenido programático que les iba a dar 12 horas para resolver el parcial, ¿sí? Porque algunos de ustedes trabajan, tienen otras ocupaciones. Entonces, el parcial lo voy a publicar por Minerva el próximo sábado a las 8 de la mañana. ¿Listo? Y lo pueden entregar hasta el domingo al mediodía. Yo les había dicho que desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 de la noche del mismo sábado. Pero pensé que está bien darles otras horitas más. Entonces, que lo hagan entre las 8 de la mañana del sábado y las 12 del mediodía del domingo, pues. ¿Sí les parece? Listo, profe. Es Muchas decir, gracias. Sí, es señor. decir que Gracias. tienen Sí, de profe, está 24 a bien. Profe, una 24, preguntita. tienen Esto, 28 horas. ¿Cuántos ejercicios van a dejar para el parcial? El parcial va a ser muy parecido a este taller, miren. Veamos el taller. Entonces ustedes van a analizarlo así, miren.
aquí aparecen tablas de frecuencias. Entonces lo más seguro es que en el parcial aparezca una tablita, un ejercicio así. Le dan los datos, usted hace su tablita de frecuencia, calcula la frecuencia porcentual, ¿sí? Hace el histograma. Una pregunta sobre eso y otra sobre medidas de tendencia central, ¿sí? Hallar la media, la mediana o la media recortada, ¿sí? Y analizar, responder alguna cuestión. De pronto se dan algún contexto y halle la media de tal cosa. Entonces usted puede concluir esto a partir de esa media concluye cierta cosa, de acuerdo al contexto del problema. ¿Sí? Entonces, uno sobre tablas de frecuencia y otra preguntita o dos sobre medidas de tendencia central. Eso es el parcial. ¿Listo? Y van a tener 28 horas para resolverlo. Profe, otra pregunta. Sí, O sea que por lo menos usted carga el parcial en Minerva y tenemos pues desarrollarlo en una hoja y enviar evidencias o va a ser de selección múltiple. no, el parcial va a ser de resolver a mano. ¿Sí? O sea que ustedes en su cuaderno lo resuelven y lo escanean la respuesta. Lo pueden escribir a mano, no tienen que ser en computador. Es deseable que lo hagan a mano con letra bien bonita, para eso les doy bastante tiempo. Porque en computador ustedes escribirlo en Word o no sé qué editor ustedes utilicen, eso gasta mucho tiempo. A mano está bien, un dibujo bien bonito a mano. O si ustedes quieren hacer el histograma con el computador o algo, pues pueden agregarlo con el computador ahí ese dibujo. Pero en principio todo se puede hacer a mano, ¿sí? Yo supongo que todos ustedes tienen Khan Scanner, una aplicación en su teléfono. Ahí ustedes pueden escanear y les queda en formato PDF. Si me envían eso, lo envían por Minerva. Lo mismo el taller, lo escriben a mano y lo envían por Minerva, formato PDF. Sí, no hay preguntas de selección múltiple. Todo es de hacer la cuentita. Bien. Bueno, Profe, ¿usted ¿sí? puede enviar la clase, pues la grabación de la clase la puede enviar al WhatsApp? Sí, voy a enviarla como he enviado las anteriores. Yo todas las he enviado, ¿listo? Hoy en la tarde las envío. Ahorita, antes de las 6. Bueno, entonces si no hay más preguntas, terminamos por aquí, ¿listo? Yo tengo clase ahorita tengo una clase extra que voy a hacer por un quiz que tengo planillado, entonces me comprometí ahorita a las 2. Bien. Gracias, profe, muy amable. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz Gracias, tarde, porque profe. recuerden que nosotros hemos acordado hacer 2 horas un fin de semana y 1 hora al siguiente. Hace 8 días hicimos 1 hora, hoy nos corresponde 2, ¿no? Por eso terminamos a las 2 de la tarde. Bien, Sí, señor. bueno, chao, que estén bien. Profe, Permítame. una pregunta. Sí, Como la otra semana es la semana de parciales, ¿vamos a tener la clase de la hora que nos queda pendiente o no? no, ese día no hay clase porque ustedes van a estar concentrados en el parcial. Entonces la próxima semana no hay clase, Ah, ok, profe, gracias. para que se concentren a trabajarle al parcial. Y al taller, ¿no? Porque el taller también se puede entregar el próximo sábado hasta las 11 de la noche. Tienen 2 trabajos. Bueno, el parcial y el taller. Bueno, otra pregunta. Profe, que usted escribió por el grupo que se podía hacer el taller en grupo. Sí, el taller en grupo. Máximo 4 integrantes, mínimo 2. Bien, en grupo. Ahí en Minerva yo escribí eso también, las indicaciones. Pero un solo integrante del grupo lo sube a Minerva. Sí, si lo hacen entre 4, solo un integrante lo sube. No tienen que subirlo todos. ¿Listo? Bueno, puesto que tengo otro compromiso, entonces ya tengo que terminar aquí la... Que esté muy bien. Feliz fin de semana.
Chao, profe. Listo. Bueno, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que esté bien. Bueno.